y nos metemos directamente a trabajar la canción con el Adobe Audition. ¿De qué manera? Hay muchas maneras para hacerlo, hay muchas maneras de quitar, sí, porque vamos a empezar por quitar los chasquidos, ¿ok? Pero vamos a quitar los chasquidos, que son todas estas cosas que se ven aquí. Esto es un chasquido muy grande, a ver, bueno, voy a mostrarlo aquí, ¿ves? Este es un chasquido muy grande, estos son chasquidos también, todas estas rayas que se ven así son los chasquidos más importantes de la canción. Hay varias maneras de lograrlo para eliminar. Vamos a empezar por una que es la más sencilla de todas. Siempre tenemos que pintar y vamos a la barra de tarea, vamos a efectos y buscas esta que dice reducción de ruido y restauración. Aquí buscas este que te dice eliminador de chasquidos automático. Le das aquí y aquí ya te aparece este cuadro y te va a permitir quitar los chasquidos de una manera automática. Le das a aplicar, tarda unos segunditos, eso depende del ordenador que tengas también, y ahí te lo quitó. Vamos a ver qué resultado dio. ¿Ves? Los disminuyó en alguna parte, pero es lo que sucede con estos tipos de herramienta. ¿Qué pasa? Que te quita el chasquido, pero te quita la calidad del audio. Entonces, ahí está el problema, porque yo lo que no quiero es perder la calidad del audio. Quiero eliminar los chasquidos, pero sin perder la calidad del audio. Si no sos muy exigente, esto te puede servir. Yo no lo uso, pero te lo muestro para que lo sepan hacer. Entonces, ahora lo voy a deshacer y lo dejo tal cual estaba. Hay otra manera que es la siguiente. Mirá, buscas el chasquido y ahí empieza la canción. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar lo que es el chasquido, ampliamos, con el signo más lo ampliás, es muy simple, y ahí esto ya sabes que es el ruido. Entonces te vas a efectos, vas a reducción, otra vez y restauración, pero en este caso te vas a capturar impresión de ruido. O sea, ¿qué le vamos a decir al ordenador? Mira, esto es el ruido que quiero quitar de la canción, ¿vale? Ahí está, ya la capturó. Dejamos el tema normalmente como estaba y nos vamos a seleccionar lo que queremos quitar, que es esto. Entonces volvemos a efectos, vamos a reducción de ruido y restauración, pero ahora le decimos que haga el proceso de la reducción de ruido. Primero le dijimos qué es ruido y ahora la máquina lo que va a hacer es buscar ese ruido. Le das a resolución, ¿ves? Y ahí te lo grafica. Vamos a usar este que es el predeterminado, ¿ves? El predeterminado, aquí en esta barra, te va a mostrar la que está ahora al 100%, ¿ves? Entonces, si lo bajás, ¿ves? ¿Ves cómo se va la línea verde? Bueno, esa línea verde es prácticamente la canción. Y lo rojo que está ahí es la espuria, es lo que la máquina cree que es el chasquido. ¿Por qué digo cree? Porque la máquina no sabe qué es un chasquido y qué es una nota musical. Lo que interpreto, que la gente que creó el programa lo hace por frecuencias. Le dice, mira, el chasquido está dentro de esta frecuencia y la máquina lo que hace es quitar esa frecuencia. Entonces, ¿dónde está el error? El error está en que te barre la calidad del audio. ¿Ves? Mira, si lo dejamos como estaba, al 100%, le damos aquí para probar cómo va haciendo, a ver si se escucha. Te queda un sonido completamente muerto, un sonido que mató todo el brillo, es un sonido feo, a mí no me gusta. Entonces, mira, ahí está el sonido normal, pero claro, con el chasquido. Entonces lo que tenés que buscar es más o menos algo que quite un poco el chasquido, que es esta, la espuria, esta en rojo, y la canción que no pierda el brillo del todo. Entonces,
suponte que esta es aquí te gusta donde está, entonces le decís que lo haga y ahí te va a quitar el ruido. Esa es una manera de hacerlo, de tantas maneras que tiene. Y ahí te quedó. Los chasquidos siguen estando, en menos proporción, pero siguen estando. Pero en el proceso se te fueron cantidad perdiste un montón de lo que se llama calidad sonora. Entonces a mí tampoco me gusta este proceso. Entonces me voy a la edición y lo deshago. Deshago esto porque no me gusta realmente. Y entonces vamos a mostrarte ahora sí la tercera manera que hay, y esta es la que yo utilizo. Ustedes, por supuesto, yo les estoy contando mi experiencia, ustedes lo interpretan de la manera que quieran y utilizan lo que ustedes consideran que va a ser el mejor efecto. Esto ya va por criterio y por oído personal de cada uno. Entonces nos vamos a efecto y te voy a mostrar esto. Mira, antes que nada, lo que voy a hacer es quitar esta introducción que había dejado, que ya no me interesa, ¿ves? Entonces, como la canción empieza aquí, lo corto y lo elimino. Cuando vayas a cortar estas cositas, ¿ves? No lo cortes muy drástico, porque si no después cuando lo pasás al CD, puede que se te quede mordido. ¿Qué quiere decir mordido? Quiere decir que por ahí cuando lo grabás, o la canción te empiece empezada, o empiece la canción con un ploc de chasquido, que lo hace el mismo Nero o el mismo programa que puedas utilizar. Así que ojo con eso, cuando uno corta, no te envicies mucho en cortar, porque después la frecuencia se queda cortada. Bien, entonces una vez que tenemos limpio esto, también tendría que limpiar aquí, pero por una cuestión de tiempo no lo voy a hacer. Entonces, ya después también podés ir a otros efectos, pero bueno, no te quiero volver loco. Vamos con este. Ponemos aquí para grabar, vamos a efecto, ponemos para grabar, seleccionamos la canción, vamos a efecto y nos vamos a este que se llama diagnóstico. Y el diagnóstico a este que se llama declicker. Este es el que más me dejó convencido. Aunque siempre te va a llevar un poco de brillo de la canción. Siempre te va a quitar. Porque ya te digo, la máquina no sabe si es realmente un chasquido o no. Pero con este declicker lo han hecho muy bien. Han logrado realmente quitar chasquido y guardar lo que es calidad de audio. Entonces, yo uso el predeterminado. ¿Ves? Aquí dice predeterminado y te aparece un cuadro de diálogo donde te da distintas maneras de quitarlo. Yo dejo el predeterminado porque es el que mejor resultado me dio. Entonces una vez que lo tenés, vamos a explorar. Y la máquina ahora va a buscar cuántos chasquidos o cuántos errores tiene. ¿Ves? Y acá te lo dice. 774 problemas detectados. Entonces le decís que lo repare todo. Y ahí empieza a repararlo. Te va a tardar unos segundos, siempre va a depender del ordenador que tengas, pero más o menos es un proceso bastante rápido, no es tan pesado tampoco, ¿ves? Y ahí te lo dice, 774 problemas detectados, 774 problemas solucionados, listo, ya está. Entonces, mirá cómo le quitó el audio, le quitó realmente una barbaridad. Es fantástico. Bien, ahí lo tenés. Perfecto. Entonces, ya una vez que estamos contentos con lo que te dio este efecto, nos vamos a empezar a lo que se dice remasterizarlo. Vamos a ganarle un poquito más de calidad, ya que perdimos un poco, más los años, vamos a empezar a lo que se llama remasterizar. Entonces nos vamos al filtro y ecualizador. Nos vamos al filtro y ecualizador. ¿Cuál ecualizador? Y el de 30 bandas. No vamos a estar achicándonos porque claro, yo me acuerdo que antes, a principios de los 90, estaba el Fastedi y con eso remasterizábamos y ecualizábamos, y remasterizábamos con un ecualizador de 2 bandas, un agudo y un grave, y con eso estábamos contentísimos. Ahora tenemos este de 30 bandas y por supuesto que lo vamos a aplicar y lo vamos a utilizar. Mira, yo ya tengo este predeterminado, que es más o menos una ecualización
que me gustó para este tipo de canción. Cuanto menos toques el tema, cuanto menos lo manosees, mejor es. Pero como esto es una canción que suena mal, que el disco es viejo, yo tengo que aprovechar y sacarle el mayor rendimiento. Entonces, ¿qué hago? Voy a utilizar un ecualizador, levantando un poquito los graves, bajando un poquito lo que es los medios y realzando aquí un poquito los agudos. No mucho, ¿ves? Estamos en el 0 dB, en plano, y solamente un poquito, le doy un poquito de curvatura. Realzo un poquito los graves, bajo un poquito los medios y subo un poco los agudos, ¿ok? No te entusiasmes mucho con esto porque después se sobremodula. No te olvides que vos después lo vas a poner en otro reproductor. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Eso ya va en gusto. Yo te recomiendo que uses unos auriculares y ya empieces a trabajar en base a tu criterio. Porque cuando nosotros empezamos a trabajar este disco, yo tengo un disco original de Christopher Cross, ¿no? Que es este que habíamos mostrado hace un rato. Ahí está la canción que tenemos nosotros. Entonces, siempre hay que comparar. Tampoco no juguemos a ser ingenieros de sonido, porque el que grabó ese disco, aunque lo haya grabado hace un montón de años, sabía lo que estaba haciendo. Entonces, no vamos aquí a pretender ser un ingeniero de sonido, pero sí los años y la experiencia y el criterio te van a llevar por buen camino. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ecualizarlo. Así que aplicamos el ecualizador y ahí lo tenemos. Entonces, yo lo que te quería decir con que tengo el disco original es que tengo una base para comparar, Entonces siempre hay que comparar el audio, no tratar de hacerlo así mismo, porque uno se envicia y dice, así suena mejor, así suena peor, entonces le doy más de acá y le quito más de allá. No, tranquilos, porque siempre hay que estar comparando con un original o con algo que tenés ya desde por sí. Bien, vamos al último efecto. El último efecto que yo utilizo es, yendo siempre a efectos, ¿no? Por supuesto, y vamos acá, amplitud y compresión. Amplitud y compresión. Esta amplitud y compresión es Esto me maravilló, este sonido. Se llama compresor multibanda. Te metes aquí y te vas a... Podés probarlos todos. El Maestro Pop te da un sonido muy bueno, pero después, cuando lo reproducís, ya se te queda saturado, se te queda distorsionado. Entonces lo que tenés que ir, yo te recomiendo el Maestro Clásico. Este va muy bien, ¿ok? Este va muy bien, le da un sonido increíble. Entonces, cuando decíamos que estábamos poniendo una canción con un nivel bajo para grabar, es aquí el momento que se te va a definir. Si pusiste mucho volumen, este Maestro Clásico te lo va a distorsionar, te lo va a sobremodular. Por eso era mejor grabar en volumen bajo. Bien, entonces, ¿qué sucede? Vamos a agarrar y aquí, mira, lo voy a levantar para mostrarte. Esto es el 0 dB. Entonces lo vamos a dar aquí para probar cómo va la canción. ¿Ves? Está muy bajo, ¿verdad? Entonces, como está muy bajo, le voy a modificar esto y le voy a dar 2 puntos más, a 2.0 dB. Espero un poco y veo cómo va la cosa, porque después cuando suba se me va a terminar de saturar. ¿Ves? Ahí como se ve un poquito en rojo, es porque ya está empezando a decir, ojo, ¿ok? Está dando una alerta. De todos modos, aquí también se nos va yendo en las distintas bandas que está. Pero está bastante bien. Yo te recomiendo que utilices muy bien esto porque le da un sonido increíble. Pero también corres el riesgo de que sobremodule y el sonido después, ya cuando canta y los coros, ahí donde sube mucho, se te distorsiona y el disco se queda inaudible. Entonces lo aplicamos y ya tenemos lo que es la canción prácticamente terminada. Aquí terminamos entonces con la fase de
remasterización. Podemos seguir tocando la canción. Si te vas a efectos, te vas a amplitud y compresión, y tenés este que se llama limitador forzado, que también te va a dar unos buenos resultados, pero a mí no me gusta, porque ya es demasiado tocarlo, y no soy muy amante de tocar mucho la canción. Cuanto menos toqueteada está, mejor. Yo hasta aquí termino de masterizar. Como siempre te digo, esta es la experiencia mía, cada cual lo hace a su manera. Entonces ahora lo único que resta es quitar los chasquidos, los chasquidos que no quitó el proceso que le dimos anteriormente. Entonces lo que vamos a hacer, mira, acá al final tenés un chasquido, lo vamos a ampliar, trata de acercarte un poquito a ver si se puede ver mejor. ¿Ves aquí en blanco? Aquí, ahí, el en blanco, este lo tenemos acá. ¿Ves? Entonces lo seleccionamos ahí, y cuanto más finito lo hagas, mejor es, porque este proceso que vamos a utilizar sí barre la calidad de audio, ¿ok? Entonces acá tenés, mira, esto es chasquido, todo esto es chasquido, ¿ok? Entonces eso es lo que hay que eliminar, porque después cuando lo estás escuchando, sobre todo en un equipo de alta calidad, ese chasquido, más que chasquido, es un balazo, entonces te perfora los tímpanos. Mira, vamos a ver si se puede escuchar. Ahí fue. Si se escuchó, se escuchó. Entonces te vas aquí a favoritos y le decís, aquí en favoritos, y le decís limpieza automática. Este proceso es muy bueno, pero se trabaja con segundos, segundo a segundo. No utilices mucho, porque esto sí te barre la calidad del audio de una manera increíble. Entonces, limpieza automática, ¿ves? Y ahí lo quitó. Ya no está más, desapareció. Eso es 1-1, depende, bueno, las ganas, el tiempo, porque aquí lo que corre es el tiempo, que uno nunca tiene tiempo, y esto sí lleva mucho tiempo. Pero bueno, ya eso va a criterio, gusto y piacere de cada uno. Ahí lo tenemos. Una vez que hemos sacado los chasquidos y demás, nos vamos a guardar la canción. Guardar como, y ahora sí, por favor, no me vas a guardar esto en MP3, porque después de haber hecho tantos procesos y después de haber hecho tanta historia para lograr una buena calidad, no podemos comprimirlo, porque si lo comprimimos, ¿qué hace esto? Esto fue un gran invento en el 2000, que duró del 2000 al 2010, 2011, cuando los discos, donde no había lugar donde almacenar. Ahora tenemos discos de 1 terabyte, de 2 terabytes, y así seguirá creciendo. Entonces ya no es necesario guardar esto en MP3. Hay que guardarlo en WAV, en el sistema original, como viene, porque así no te recorta la calidad del audio. Mucha gente te dice, la gran mayoría dice que no se nota, no pierde la calidad del audio, y eso es imposible, la pierde, porque si no, ¿cómo lo comprime? ¿Qué hace? ¿Magia? No hace magia. Comprime porque corta frecuencias que dice que se dice en la teoría te dice que el oído humano no registra determinada calidad sonora, determinados decibeles, y eso es un gran error. Eso está muy bien en la teoría, pero en la práctica nunca va a ser igual un MP3 que un WAV o como viene la canción. Muchachos, no me cometan ese error, por favor. Entonces me lo guardás así, 44100 y en 24 bits. Ya esta gente te lo pone así por defecto en WAV. Y esta gente, si hay alguien que entiende de audio, es esta gente, porque este programa te da para hacer 1000 millones de cosas. Gente, hasta aquí llegamos, hasta aquí fue este tutorial. Un gusto, un placer, y que sigan los éxitos.